Saludos jóvenes, el presente instructivo, paradigmas de programación orientada a objetos en C++, clases objetos son nuestro objetivo. Desarrollar programas aplicando la sintaxis de clases, desarrollar programas aplicando la sintaxis de objetos. Algunos temas a tratar: proceso de creación de programas C++, aplicando clases y objetos. Proceso. Lo primero que deben hacer es instalar el deb C++, por ejemplo, la versión 5.11, que es un software libre para nuestro trabajo como herramienta de trabajo. Entonces, googlear, ¿no?, deb C++ y bajar ese software libre e instalarlo en su máquina. Primera tarea que deben hacer. Ahora, luego debemos reconocer que la estructura del programa C, en el formato general de un programa, es el siguiente. Lo primero que tenemos arriba en la parte superior es las directivas de preprocesador. Por ejemplo, numeral include y ostream, ¿no?, para incluir todas las funciones de entrada y salida. Luego, using namespace, std, es decir, usted el área estándar de trabajo para los nombres de variable y para que el compilador administre las áreas de memoria de la variable y no haya problemas. Luego vendría, por ejemplo, la función principal o programa principal, in main, paréntesis, in args, char, ¿no?, arg, que viene a ser, pues, por ejemplo, un estilo de función main con sus argumentos, y entre llaves todas las instrucciones, ¿no?, terminando en return 0, ¿no? ¿Por qué termina en return 0 en este caso? Porque dice int, ¿no?, main. Main retorna un dato entero, ¿no? Por eso que retornamos 0. Debemos recordar un pequeño concepto. El lenguaje de programación C es un lenguaje de uso general, es decir, permite solucionar todo tipo de problemas, creando código o programas correspondientes. Se organiza en torno al conjunto de librerías de funciones especializadas que contiene el lenguaje, las cuales, si las necesitamos, las incluimos en la parte de cabecera, como el numeral, ¿no?, numeral include. Tiene un conjunto de valores reservadas, ¿no?, y tiene una sintaxis que nosotros nos vamos a ir acostumbrando. Sería bueno que den una lectura. El entorno del deb, ahí lo tenemos. Tiene su barra de títulos, su barra de menú, file, edit, search, view, project, execute, tools, su barra de herramientas con iconos, ¿no? Luego tenemos en la parte intermedia, tenemos la ventana del proyecto, en la ventana de navegación de proyecto. Luego tenemos el área de edición, la ventana de edición, donde desarrollamos nuestro trabajo. En la parte inferior tenemos algunas otras barras de herramientas, barra de estado, que nos informa todo. Operar el entorno, por ejemplo, para crear un nuevo programa, hacer File New, Source File, en el menú principal, por ejemplo. Para ejecutar el programa en el menú principal, Execute Room. Para grabar el programa, File Save o Save As, carpeta y nombre. Por ejemplo, tenemos el código usando la función de salida code dato para imprimir datos, que se interpreta como corriente de output. Numeral incluye string using a space, in main, in args, por ejemplo, code, mi nombre, Filomeno García que sea. Otra vez code, de otra manera. Ahora, dentro de los paradigmas orientados a objetos, debemos tener bien claro el concepto de objeto. El concepto de objeto, por ejemplo, es cualquier cosa real o abstracta en virtud de la cual almacenamos datos, propiedades, atributos o valores, ¿no? Y métodos, funciones miembro o código. Es decir, cuando decimos almacenamos, estamos diciendo que encapsulamos en ese objeto, donde los métodos operan sobre los datos. La única manera de llegar a los datos, llamados también propiedades, atributos o valores, es a través de sus métodos, también llamadas funciones miembro o código. Es la única manera. Asimismo, un objeto es una instancia de una clase o copia de una clase. Quiere decir entonces que un objeto viene a ser una variable creada a partir de una clase. El encapsulamiento es el empaquetamiento de datos, es decir, el ocultamiento de datos, datos miembro y métodos, funciones miembro. Dentro de un objeto, ocultamiento de información, a ello se le conoce como ocultamiento de información. Mensajes es una solicitud que invoca una operación mediante un método o función, es decir, la llamada a un método. Clase se refiere a la implantación en software de un tipo de objeto o familia de objetos. Normalmente cuando hablamos de clases, pues quiere decir que hay muchos objetos de esa clase, ¿no?, especificando además las estructuras de datos y los métodos operativos permisibles para que se aplicarán. La herencia
es el mecanismo para compartir métodos y datos entre clases y subclases, o entre clase padre y clase hija, entre superclase y subclase, entre clase base y clase derivada, etc., ¿no? La sintaxis de clases es totalmente simple, como podemos observar, ¿no? En este caso, comienzo con la palabra reservada class, luego viene el nombre de la clase que yo quiero crear, siempre comenzando con una letra mayúscula, y entre llaves encapsula, hace una cápsula de dos cosas, la parte de los datos y la parte de los métodos. Normalmente los datos pueden ser privados por lo general, pero también puede ser protegido, protected o public. En este caso están como private, pero puede ser protect o public. Para declarar un tipo de dato, primero un atributo, un dato encapsulado, primero se le coloca el tipo de dato, por ejemplo, floating, string, char, luego el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, nombre, salario, etc. Y los métodos, en la parte pública, funciones miembro, ¿no? Aquí nosotros declaramos nuestros métodos que vamos a trabajar para poder acceder a los datos. Y luego se puede declarar, por ejemplo, opcionalmente una variable objeto o variables objeto. La implementación de las funciones miembro no es parte de la clase y aparece en forma separada. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tengo las funciones, ¿no? No necesariamente las voy a implementar aquí, sino dice las vamos a implementar después de definir la clase. ¿Dónde termina la definición de la clase? Termina en este punto y coma. Sintaxis de implementación de funciones miembro. Tipo de dato que retorna el método. Nombre de tipo de clase. Especificador 4 puntos. Y nombre de función miembro de argumentos. Quiere decir que este método pertenece a esta clase. Los 4 puntos se pueden interpretar como pertenencia. Este método pertenece a esta clase. Este método retorna este tipo de datos. Y entre llaves están todas sus instrucciones. Cierra llaves. Sintaxis de declaración de variables objetos. Para declarar un objeto sin punteros, nombre de tipo de clase, nombre variable objeto, ¿no? Con punteros, nombre de tipo de clase, asterisco, nombre variable objeto. Sintaxis para acceso a funciones miembro de métodos de clase. Sin punteros, variable objeto, punto, nombre función miembro, parámetros. Con punteros, variable objeto, flecha, operador flecha, el otro es operador punto, cuando es sin puntero, y cuando es con puntero, operador flecha. Nombre función miembro, parámetros. ¿Qué significa una variable puntero? Simplemente significa una variable dinámica de memoria, que representa una dirección de memoria. Ejemplo de declaración de código con el ejercicio complejo. En este caso estamos creando la clase complejo para los números complejos. Lo real imaginario, por ejemplo, números complejos de esa forma, ¿no es cierto? 3 más 2i, 4 más 5 más 4i. En este caso serían algunos ejemplos de suma, por ejemplo, de números complejos, ¿no? Este es un número complejo, ¿no? Este es otro número complejo, este es otro número complejo, este es otro número complejo. 3 más 2i es un número complejo, 5 más 4i un número complejo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, complejo void es un constructor complejo, floatx, floaty es otro constructor complejo. Voy a asignar floatx, floaty es un método. Voy a imprimir, porque es otro método. Complejo es constructor porque tiene el mismo nombre de la clase, ¿no? Los constructores llevan el mismo nombre de la clase, por lo general. Y como vemos aquí terminó la definición de la clase y luego viene la implementación, ¿no? La implementación de todos los métodos, ¿no? Tanto los constructores como los otros métodos. Y entonces, pero que prueben. Y por ejemplo, en el principal complejo C1, C1 es una variable del tipo complejo y como vemos, C1.imprimir está llamando a su método imprimir. C1 asignar 3,54.5 está asignándole números complejos. C1 imprimir está imprimiendo los números complejos. C2 imprimir, ¿no? Entonces está declarando otra complejo. C2 está declarando otra variable complejo con la clase complejo, ¿no? Y inicializándolo con su constructor, con sus valores. Y opera. Aquí, por ejemplo, un operador complejo asterisco C3 igual new complejo. ¿Qué quiere decir? Que C3 es una variable puntera tipo complejo, por lo tanto, para llamar a su método lo hace con el operador flecha. Y entonces, espero que experimenten con este código, analicen, ¿no? Y lo van a utilizar para trabajar dentro de su entorno, ¿no? Dentro del entorno de lo que vendría a ser el dev C++. Por ejemplo, algo así, ¿no? Ahí tenemos su entorno de trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un código, lo creamos en esta ventana y lo podemos ejecutar, ¿no? Por ejemplo, con execute, ¿no?
podemos ejecutarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces espero que ustedes experimenten, prueben este código para las aplicaciones que van a seguir.